¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, días o noches, dependiendo la hora en la que estén sintonizando este programa. Son Creepypastas de Medianoche, su podcast favorito. Y bueno, voy a aclarar un poco por qué este repentino anuncio y por también con el episodio anterior que pasó. Bien, el contexto es rápido. Grabé el episodio, no sé qué habrá pasado con la renderización, no se renderizó bien, el proyecto se perdió y pues eso, más que nada. Y he de decir que la historia en sí estaba buena, pero no me convenció al final. O sea, sí estuvo buena, pero no tanto como para decir, ok, me voy a aventar otra vez toda la madriza de grabar todo otra vez, de lo buena que está. Por eso traje esta que es un poquito más corta, pero también es un poco mejor. A mi consideración, ¿no? Debo declarar. También voy a decir algo, pese a que me gusta mucho la edición de video, creo que los episodios van a dejar de ser en video para estar solo en formato audio. Esto porque, bueno, la gente me imagino que las tiene a veces de fondo estas historias y está bien, para eso es algo muy práctico. Yo también incluso a veces lo hago con otros podcasts que pues nada tienen que ver con el mío, ¿no? Pero yo sé que hay gente que la tiene de fondo y hay otros que pues simplemente lo tienen ahí pues con el móvil o con en segundo plano y está bien. De hecho esa es la idea. Y esto último pues muchos me van a decir que flojo eres, etcétera, etcétera. Pero hay otro motivo más importante que es incluso, y es que yo siento de que si me concentro únicamente en la edición de audio, puedo llegar a tener una atmósfera más inmersiva, vaya, y esto último es más importante. Los episodios van a estar saliendo más frecuentemente, eso también eso sí quiero aclararlo, ¿no? A partir de ahora, pues les digo, el formato va a ser en audio. Lo siento para los que les gustaba que fuera en video. De hecho, ni siquiera sé si lo veían en video para empezar, pues, pero les digo, los hago con el formato audio con la única finalidad de hacer más episodios y ser más frecuente. Pero bueno, sin nada más que comentar, vaya, la historia anterior se llamaba Mr. Friend 123, la verdad, pues ahí está por si la quieren googlear. A mí personalmente no la pienso volver a subir porque, les digo, no es una que me haya fascinado así que digamos muchísimo. Y así, les digo, no, yo sé que no es una que me volvería a aventar toda la madriza pues para volver a subirla, o sea, realmente no está tan así. Por eso les traigo una historia que es un poco más corta, pero que de verdad está muy buena, se los aseguro yo, tiene mi sello de garantía. La historia se llama Shorax y vamos a darle, comencemos, disfruten la historia. Mis padres fueron los primeros en caer gravemente enfermos de la enfermedad que hoy conocemos como Shorax. Puedo recordar vívidamente a mi padre tendido en la cama mientras sus músculos se contraían y él se ahogaba con su propio vómito. Yo estaba de pie, a su lado, congelado en mi lugar y tratando de contener mis sollozos. Sus pupilas se iban dilatando hasta que todo su ojo se volvió negro como la tinta. Intentó hablar volviendo la cabeza hacia mí, pero al abrir la boca solo salió otro torrente de vómito. Recuerdo haber dicho algo, pero ese detalle se me escapa ahora. Recuerdo tener la mirada fija en sus ojos vidriosos, como su estremecimiento se hizo menos pronunciado y de repente se quedó muy quieto. Dejé escapar un grito y corrí a mi habitación. No estaba preparado ni dispuesto a enfrentar la verdad. Mi madre fue la primera en irse, luego mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años, y finalmente mi padre. No había pensado que podría haber contraído la enfermedad también. Si fuera, de hecho, era una suerte muy trágica. Me quedé dormido en un rincón acurrucado en la manta que anteriormente me mantenía caliente a mi madre. Su perfume hizo el aroma pútrido algo tolerable, lo suficiente para que pudiera quedarme dormido. Recuerdo un golpeteo persistente al poco tiempo, una serie de preguntas apenas audibles desde el extremo opuesto de la puerta cerrada. Gritaban buscando a los sobrevivientes, buscando fervientemente a cualquier persona que continuase con vida a pesar de la epidemia. Corrí a la puerta y la abrí para encontrarme con lo que llegaría a identificar como el personal del día. Sus caras estaban ocultas por grandes máscaras de gas, equipadas con algún tipo de cápsula a cada lado de sus mejillas. Su respiración era lenta y controlada. Sus voces eran casi imposibles de escuchar sobre sus exhalaciones mecánicas. Estaban cubiertos de pies a cabeza en trajes de contención biológica color negro, con las palabras personal de día en grandes letras naranjas sobre sus espaldas.
Me ordenaron salir al pasillo principal. Logré divisar otros 14 niños de mi edad, que recibían instrucciones para luego ser colocados en fila. Una vez que el grupo había sido examinado, comenzamos nuestra caminata por las calles. Era una visión de caos y destrucción. Habíamos oído ruidos de los saqueos y de la desesperación desde nuestras casas, pero no nos aventuramos hacia el mundo exterior durante semanas por temor a contraer el mal. Había aún más personal de día quemando los cuerpos tirados por la calle, tratando de purgar la tierra, tratando de mantenerse lejos de los humos resultantes. Nos guiaron en silencio a la parte trasera de un camión grande que nos llevó al sur, lejos de las ciudades y lo de los suburbios, y hacia la densa vegetación del bosque. Cuando la camioneta se detuvo chirriando, las puertas se abrieron para revelar más personal del día, quienes nos acompañaron a un claro bosque. Nos interrogaron sobre nuestra exposición a cualquier persona con Shorax y si sentíamos algún síntoma como náuseas o vértigo, aunque todos habíamos visto a los miembros de nuestra familia caer enfermos y habíamos tratado en vano de tratarlos, todos estábamos perfectamente bien en el sentido físico. Al principio, los del personal de día estaban perplejos por nuestra inmunidad a la enfermedad. Ya que cualquier persona estaba entrando en contacto con ella, era seguro que sucumbiría horas más tarde. Así que fue una sorpresa ver que algunos de nosotros habíamos estado viviendo esta pesadilla durante semanas. A medida que se realizaban más pruebas y hacían más preguntas, sin embargo, nos dijeron que la inmunidad estaba relacionada con una célula que producía hormonas, que la enfermedad estaba usando para comprometer el sistema inmunológico, y ya que todos éramos demasiado jóvenes para haberla desarrollado adecuadamente, la enfermedad no podía hacernos daño. Nos dijeron que el personal del día nos quería estudiar, que íbamos a vivir bajo el abrigo de los bosques en cuarentena. Esperaban poder extraer de nuestro grupo una cura que podía ser utilizada para sanar el mundo y librarlo de la enfermedad Shorax. Ellos hicieron todo lo posible para sonar positivos en vista de la situación, pero era obvio que incluso ellos dudaban de sus esfuerzos, y que no había ninguna garantía de que ninguna de sus pruebas diera resultados. Sin embargo, mantuvieron el estado de ánimo optimista y nos prometieron que íbamos a salvar innumerables vidas con nuestros esfuerzos. Ellos construyeron una aldea aislada en el bosque y nos proporcionaron a cada uno una casa improvisada, tallada de los troncos de árboles alrededor de la zona. Fui conducido a una simple casa de árbol que tenía una cama individual en el otro extremo y una mesa en el medio. Nos dijeron que lo primero que harían en la mañana siguiente sería una extracción de sangre, por lo que no se permitía comer nada hasta entonces. Yo estaba bien con eso, no había sentido hambre durante varios días. La imagen de mi madre, padre y hermano llenaban mis pensamientos en su lugar. No podía dormir mucho, el bosque estaba lleno de grillos y las conversaciones apagadas del personal de noche me mantuvieron despierto hasta la madrugada. Nos despertaron al día siguiente y nos formaron en una sola línea para tomar las muestras de sangre. Mientras que preparaban las agujas, nos dijeron que tendríamos que recibir una vacuna que nos evitaría alcanzar la pubertad para preservar la hormona que podría conducir a una cura. En ese momento, nadie mencionó el hecho de que nunca seríamos capaces de crecer o tener hijos, pero era poco probable sobrevivir más allá de las primeras horas de la infección, mucho menos durante los próximos años, por lo que nuestra vida adulta fue vista como sacrificio necesario. Esto continuó durante semanas. Seguíamos recibiendo las vacunas y nos aseguraban que la cura no tardaría en producirse, pero la situación se volvía desesperada. Tomé por costumbre escuchar las conversaciones apagadas del personal durante la noche. Con el tiempo me parecía más fácil distinguir lo que me decían, ya que solían sentarse bajo mi ventana frente a una fogata chispeante. Descubrí que nuestro campamento era solo uno de muchos en los alrededores y que dedujeron que el Shorax originalmente vino del mar al oeste. Compartieron las historias de horror de la gente que vivía en la costa, donde se dio en el peor de los casos. Contaban que se habían vuelto completamente pálidos y que empezaron a brotarles protuberancias de sus codos, las caderas y los pies. Tenían que mantenerse constantemente hidratados o su piel comenzaba a desmoronarse y despellejarse. Sus pupilas se habían dilatado y todo su ojo se había vuelto negro. En ese momento me acordé de mi padre, sentado en el sofá retorciéndose de dolor. Había comida en la montaña, aseguró otro. La estaban acumulando en grutas.
tal vez para evitar que se echara a perder. Otro habló, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no fueron expuestas a Shorax, y que se mantendrían en las montañas hasta el nacimiento de sus hijos, lejos de la enfermedad. El tema volvió a la situación actual y se comenzó a hablar de nuestro campamento, que nuestros resultados, aunque prometedores, no estaban llegando lo suficientemente rápido. Hubo acusaciones y dedos apuntados, pero al final se decidieron por mantener un estado de ánimo positivo. Que algo iba a llegar eventualmente, que solo necesitábamos un poco más de tiempo. La discusión cambió de vuelta a las historias de horror de la costa oeste, que provocó claramente el mórbido interés del grupo mientras que hablaban de los cadáveres que habían sido encontrados a lo largo de las aguas y tirados en las playas. Cada uno con ojos negros y profundos. Me di la vuelta en mi cama, incapaz de escuchar más de las historias sin recordar imágenes de mi propia familia. Me quedé mirando hacia el techo, rezando para que pudiera encontrar una cura pronto, y por no tener que oír hablar de la gente del oeste nunca más. Había pasado casi un mes de pruebas cuando algo salió mal. Unas pocas horas después de nuestra última vacunación, varios niños comenzaron a quejarse de visión distorsionada. Podían ver rastros de luz flotando en el aire, moviéndose a través de las llanuras. A pesar de que sus rostros estaban cubiertos con máscaras, se podía sentir la preocupación del personal. Nos dijeron que esto era solo una alucinación visual y que desaparecería en unas pocas horas. Cuando me desperté al día siguiente y miré hacia afuera, yo también podía ver las luces a la deriva a través del aire. Nos prohibieron seguir mencionando las luces, aunque era evidente que todo el mundo podía verlas. A medida que nos alinearon para sacarnos sangre, uno de los del personal se sintió enfermo y comenzó a vomitar a través de su máscara de gas. En un pánico frenético nos ordenaron volver a nuestras casas y condujeron al miembro enfermo hacia el bosque. Nos pidieron salir y organizarnos en una línea para la descontaminación. Después de cubrir a todos con una sustancia similar a la tiza, comenzaron a frotarnos con un líquido maloliente hasta que se aseguraron de que era seguro acercarse a nosotros una vez más. Este ejército se convirtió en una parte de nuestro régimen diario, y es la forma en que empezamos a llamarlos los talladores, en lugar de los títulos oficiales. Estábamos desilusionados y era obvio que ellos también. Las alucinaciones comenzaron a empeorar y a pesar de que habíamos dejado de tomar las vacunas hace mucho tiempo, algunos niños comenzaron a hacerse amigos de las criaturas imaginarias en el aire, hablándole a las bolitas de luz. Yo estaba horrorizado de que podría comenzar a perder la cordura también. Esa noche no quería escuchar la conversación alrededor de la fogata, que había empeorado cada semana, con la desesperación arrastrando en su voz. El personal de noche comenzó a intercambiar información acerca de las otras áreas. La comida en la montaña había sido contaminada y los rumores comenzaron a emerger de que todos los nacimientos habían sido defectuosos. Los niños habían nacido mucho más pesados de lo que era saludable y sus ojos estaban demasiado separados. Probablemente sucumbirían a la enfermedad y morirían, pensaban. La cura que había sido probada en los pacientes con Shorax no había mostrado ningún signo de prevenir de la enfermedad, sino que simplemente retrasaba su progreso, haciendo que las víctimas sucumbieran en días en lugar de horas. Si bien se trataba de una buena noticia, se centraron en lo poco que se logró en tan grande espacio de tiempo, y como cualquier persona con la enfermedad no debía mantenerse cerca, sino debía ser destruida antes de que pudiera contagiar a alguien más. Sus voces se habían vuelto frías. Me di la vuelta en la cama para ver las luces frente a mí, bailando ante mis ojos, hasta que me quedé dormido. Los talladores se habían ido al día siguiente, dejándonos atrás como su experimento fallido. Los otros niños no parecían conscientes de esto, y decidieron continuar su amistad con las criaturas imaginarias. Deprimido, me arrastré de vuelta a la cama, solo para sufrir una explosión violenta de espasmos y temblores en el proceso. Pasé la noche entrando y saliendo de la inconsciencia, teniendo una pesadilla tras otra. Cuando me desperté, escuché algo pasar a través de mi puerta, algo que era imposible que estuviera allí. Me di la vuelta de mala gana, mirando hacia arriba, para ver una bola de luz brillante flotando a mi alrededor de mi casa. Antes de descender hacia mi cama. «Hola, Link. Despierta. El gran árbol Deku te está llamando».